A diferencia del huevo y la gallina, todo parece indicar que el lector fue primero que el escritor, pues en la historia de la literatura abundan las bibliotecas de ficción, como la que atesoraba la Casa Usha de Edgar Allan Poe, la de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, la que obnubiló a Madame Bovary de Flaubert, la que Conan Doyle le atribuyó a Sherlock Holmes o la del Nombre de la Rosa de Humberto Eco. En lengua española también tenemos maravillosas bibliotecas imaginarias, como la que fue donosamente examinada en El Quijote. La Biblioteca de Babel de Jorge Luis Borges, la del Mal de Montano de Vilamatas, o la que Roberto Bolaño imaginó para Benno von Archimboldi en 2666. Sin embargo, en la literatura peruana nos encontramos con 3 bibliotecas no solo ficticias, sino además perdidas, destruidas o desconocidas. En el cuento El polvo del saber, Julio Ramón Ribeiro narró la desgraciada historia de una biblioteca familiar cuyo desolador desenlace podemos anticipar espiando entre otros textos del escritor peruano. Así, en el primer volumen de La tentación del fracaso, descubrimos cómo a fines de 1956 el joven Ribeiro se lamentaba por tener que vender los escasos libros de su biblioteca trashumante. Mis libros son mi pan y mi sombra, mi memoria, todo esto y más aún. ¿Dónde me voy a buscar y reconocer? Siento un dolor desgarrador y estoy a punto de echarme a llorar. Unos meses más tarde, Ribeiro envió al diario limeño El Comercio una crónica titulada El amor a los libros, recogida en La Casa Sutil, donde quiso remarcar la diferencia entre los grandes lectores y los amantes de los libros. A saber, el gran lector coge los libros conforme caen en sus manos, los usa y los olvida, mientras que el amante de los libros no aspira solamente a la lectura, sino a la propiedad. Es imposible no relacionar la dureza de semejante sentencia con el desgarro del joven autor que unos meses antes había tenido que malvender su valiosa edición de La Cartuja de Parma. Y así llegamos al primero de los textos de las prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro, que empezaba con una queja por los demasiados libros y terminaba con una visión distópica sobre el futuro de los libros. Quizá lo que pueda devolvernos el gusto por la lectura sería la destrucción de todo lo escrito y el hecho de partir inocente, alegremente, de cero. Un año antes de la publicación de las prosas apátridas, Ribeiro había escrito El polvo del saber, un relato sobre la mítica biblioteca de un bisabuelo en manos de herederos legítimos, pero desaprensivos y reñidos con la lectura, quienes la dejaron pudrirse y agusanarse hasta que se pulverizó entre la roña y los gusanos. En El viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda o en San Manuel Bueno Mártir de Miguel de Unamuno, descubrimos qué libros leían fascinados sus personajes, aunque también hay ficciones donde las bibliotecas se pierden, se destruyen o quedan fuera del alcance de los lectores, como quien narra un fin del mundo en pequeña escala. Soy Fernando Iwasaki de Loyola Praxis Mundi para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas, en la Mancha Extraterritorial.